Perfecto amigos, pues ya estamos preparados, está todo probado y pues vamos a comenzar nuestra clase de esta ocasión. Vamos a estudiar un tema muy interesante, vamos a adentrarnos en la belleza del alma, de la naturaleza. Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Estamos refiriéndonos a los elementales de la naturaleza y también vamos a platicar sobre los tattvas. Eso es el tema en esta ocasión, así que vamos a pedirles la atención de todos, una atención consciente, una atención basada en el recuerdo de sí, en la autoobservación psicológica, para capturar este tema lo mejor posible y aplicarlo pues sobre todo a nuestra vida. La palabra elemental viene de elemento, de ahí viene la palabra elemental, de elemento, y los elementos de la naturaleza, pues normalmente hablamos de 4 elementos de la naturaleza, pero todo está gobernado por la ley del 7, llamada en la Gnosis la ley del Heptaparapar Chinok. La ley del 3 crea todas las cosas. La ley del 3 viene a ser la triada, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una vez creadas las cosas se organizan de acuerdo a la ley del 7, por eso tenemos 7 cuerpos, 7 días de la semana, 7 razas, 7 chakras principales, 7 dimensiones fundamentales, todo organizado de acuerdo al número 7. No les extrañe, mis estimados amigos, que sean también 7 los elementos de la naturaleza. Normalmente se habla de 4 porque son los más conocidos, porque nuestros sentidos se han degenerado y los otros tres elementos ya no somos capaces de percibirlos con los 5 sentidos tan limitados que tenemos. Es por eso que se habla solamente de los 4 elementos, que sería la tierra, el agua, el aire y el fuego. Pero más allá del fuego existe un quinto elemento que antiguamente, en la época medieval, recibió el nombre de el éter, así se llamaba. Nosotros utilizamos este mismo término, aunque en esta época moderna se haya desusado este término, nosotros seguimos usándolo porque existe un quinto elemento y está muy bien palabra para designarlo, el éter. Ese sería el quinto elemento. Hay un sexto elemento más allá del éter, que es la luz astral. Ese sería el sexto elemento de la naturaleza. Esa luz astral puede impregnar una planta, y cuando uno ve una flor bellísima, está impregnada de esa luz astral y nos hechiza. A veces se acumula en una mujer y aunque no sea muy guapa, así como decimos, pero atrae bastante, y eso es porque está impregnado de esa luz astral. Y existe un séptimo elemento que es la mente cósmica. Son pues 7 los elementos de la naturaleza. Vamos a hablar de los principales, de los 4 que ya conocemos y el quinto, que es el éter. De eso es lo que vamos a platicar en esta ocasión para irnos adentrando en ello. Estos elementales, estos criaturas inocentes que habitan en estos elementos, se les llama así elementales, y además cada elemento tiene su alma, tiene su principio vital, tiene su esencia, y a eso se le llama tattva. Tattva es un término oriental, sánscrito, y se refiere a la vibración que hay en la naturaleza. Así, la Tierra es la condensación del tattva prithvi. Prithvi es el alma de la Tierra. Prithvi es la vibración que al condensarse, al materializarse, forma las rocas, las montañas, la tierra. Todos los elementos que hay en la tierra están formados por la condensación del tattva prithvi. El agua
es la materialización del tattva apas. Estos términos orientales, quizás para algunos un poquito difíciles de memorizar, pero vale la pena que nosotros nos memoricemos estos términos, los hagamos cotidianos para nuestra vida, porque son de mucha utilidad. Así que Prithvi es el alma de la tierra, el tattva. Tattva es la vibración del éter, la vibración del quinto elemento. Tattva es el alma de cada elemento. Cuando condensan los tattvas, se forman los elementos de la naturaleza. El tattva Prithvi es el que condensa en tierra. El de apas es el que forma el agua. El Vayu tattva es el que viene a dar origen al aire. El Tejas tattva es el que da origen al fuego. Y el tattva Akash es el que da origen al quinto elemento de la naturaleza, que es el elemento éter. El éter es el principio de los otros 4 elementos. Podríamos decir que la tierra es éter en estado pétreo, que el agua es éter en estado acuoso, que el aire es éter en estado gaseoso, que el fuego es éter en estado ígneo. Así que tattva también podríamos denominarlo como la vibración del éter, la vibración del quinto elemento de la naturaleza. Así que estos son los tattvas, son las vibraciones que hay en todo lo creado. Estas vibraciones son muy interesantes porque, como todo es vibración, cuando está intensamente el tattva en la naturaleza, es más factible realizar ciertas actividades. Cuando está en la naturaleza vibrando Akash, el tattva del éter, del quinto elemento, bueno, pues este tattva se relaciona con Saturno. Si recordamos nuestras conferencias de astrología, nos daremos cuenta que Saturno representa la muerte, así que el tattva Akash no es muy bueno para hacer negocios, ni bueno para viajes, ni bueno para... Esta vibración no es buena para esas cosas porque se relaciona con la muerte, pero indudablemente la muerte tiene muchos significados y uno de ellos es la muerte psicológica, la muerte del yo, la muerte del mí mismo. Así que el tattva Akash es buenísimo para la meditación, para las prácticas esotéricas, gnósticas, para relajar nuestro cuerpo y nuestra mente, para la oración científica. La oración científica pues es muy diferente a la oración mecánica. La oración mecánica es la que hacemos todos, que parecemos loros, papagayos, parece que apretamos un botón de algún aparato para que se reproduzca. No, la oración científica es la oración consciente y es muy útil el Tattva Akash para la oración y la meditación. El Tattva Vayu, este Tattva está muy relacionado con la velocidad y el movimiento, la navegación aérea. En esta vibración, todo es vibración, pero uno puede tomarla en forma positiva o en forma negativa. Es como la luz eléctrica. La luz nos ilumina, nos sirve para muchas cosas, pero también sirve para matar. Así que son las vibraciones. Sí, el movimiento, la velocidad están relacionados con Vayu Tattva, el Tattva del aire. Akash es el Tattva del éter, del quinto elemento, y Vayu Tattva es el Tattva del aire, el alma del aire, la vibración del elemento aire. Así que uno, cuando está vibrando esto, normalmente, como tenemos muchos defectos psicológicos, nos la pasamos hablando muy mal del prójimo, engañando, robando. Los accidentes de aviación normalmente se desarrollan en el Tattva Vayu y los suicidas, los que tienen tendencias a suicidarse, en Vayu Tattva también suelen incrementar este tipo de situaciones negativas. Pero pasemos a lo positivo, y los negocios sencillos y rápidos es muy bueno realizarlos en Vayu Tattva. Los negocios sencillos, no complicados, los rápidos, porque Vayu es movimiento, velocidad.
Los negocios de larga duración, pues no es conveniente hacerlos en Vayu Tattva, pero sí los rápidos y sencillos. Y como Vayu, el aire, se relaciona con la mente, con el intelecto, con la razón, está asociado al planeta Mercurio, así que por eso se relaciona con la mente. Por lo tanto, los trabajos intelectuales es muy fácil realizarlos durante el Tattva Vayu. Ese es el Tattva Vayu. El Tattva Tejas es el del Tattva del fuego, por lo tanto es un Tattva caliente. En este Tattva, cuando uno canaliza mal esta vibración, pues se tiende a discutir, y esas discusiones suelen ser muy largas. Cuando uno discute en Tejas Tattva, las discusiones suelen ser muy violentas y muy largas. Como es un Tattva de energía, es el fuego, su planeta es Marte, por lo tanto, el Tattva Tejas es bueno para el trabajo intenso. En la vibración Tejas, el Vayu Tejas, el del fuego, es magnífico para hacer trabajos intensos. Cuando los matrimonios empiezan en Tattva Tejas, suelen tener rencillas. Claro, eso depende también de la ira que nos cargamos. Claro, solamente son vibraciones que puede uno canalizar positiva o negativamente. Lamentablemente, pues uno normalmente las canaliza negativamente. Y los accidentes que se relacionan con fuego o las explosiones normalmente se realizan con la vibración Tejas Tattva, o sea, el Tattva del fuego. El Tattva Prithvi es el Tattva de la tierra. Este Tattva es el Tattva del éxito, está relacionado con el Sol, con el planeta Sol, y el Sol pues sabemos que es la vida. Y todo negocio que se realice en el Tattva Prithvi tiene más probabilidades de tener éxito. No es que vaya a tener éxito, esa vibración nos ayuda. Pues sí, si uno hace un negocio y no le pone entusiasmo ni interés, llega tarde al negocio a abrirlo, no hace propaganda, atiende mal a la gente, pues aunque haya empezado en Tattva Prithvi, pues va a ser un fracaso. Así que pues no hay que caer en fanatismo, son vibraciones que nos pueden ayudar, eso es todo. No quiere decir que nos vaya a ir bien, no, pueden ayudarnos a que haya mejor probabilidades de éxito. Entonces, las cuestiones de curaciones en Prithvi nos ayudan. De los matrimonios, pues suelen ser muy dichosos cuando empiezan en Prithvi. Toda fiesta, conferencia, negocio, cita que se haga en Prithvi tiene más probabilidades de fructificar. Prithvi es amor, es caridad y es benevolencia. Y luego tenemos el Tattva Apas, el del agua. Vamos a repasar. Akash es el quinto elemento, el éter. Vayu Tattva es el del aire. Tejas Tattva es el del fuego. Prithvi Tattva es el de la tierra. Y Apas Tattva es lo contrario a Tejas y es muy útil para los negocios con líquidos, como es el del agua. Es muy útil para los negocios que tengan que ver con líquidos. La compra de mercancías también es muy bueno hacerla en el Tattva Apas. Bueno, pues el maestro Arnoldo Krumheller, el maestro Wiracocha, nos recomienda mucho que utilicemos este tipo de vibraciones para hacer nuestras actividades y así pues tener más capacidad para no estar en la miseria, para tener dinero suficiente para cubrir nuestras necesidades básicas de la vida. La miseria no es un camino adecuado, muchas veces está basada en la pereza o en el mal uso de nuestras energías, así que pues vale la pena que uno utilice estos tattvas. Y nos dice el maestro Wiracocha que a partir del momento en que sale el sol empiezan a vibrar estos tattvas durante 24 minutos cada uno. O sea, afortunadamente ya existe formas muy fáciles para ver la salida del sol, exactamente el minuto y el segundo, a través de la tecnología moderna, a través de los medios de comunicación, así que es muy fácil, y calculamos 24 minutos
y vibra el Tattva Akash, el primero. Cuando amanece, primero los 24 primeros minutos es el Tattva Akash. Luego los siguientes 24 minutos está Vayu Tattva. Y luego los siguientes 24 minutos sería el Tejas Tattva. Luego los otros 24 minutos sería Prithvi Tattva. Y los últimos 24 minutos serían de Apas Tattva. Esto nos da un total de 2 horas. Cada 2 horas volvemos a iniciar en Akash Tattva. Luego, otra vez, Vayu Tattva, Tejas Tattva, Prithvi Tattva y Apas Tattva. Así, durante intervalos de 2 horas van cambiando los tattvas. Así que con un buen reloj o nuestros aparatos modernos, ya es muy fácil hacer un cronograma de estos vibraciones táttvicas para ayudarnos. Aunque definitivamente, a pesar de que el maestro Viracocha es un gran iniciado, un gran maestro en la gnosis, preferimos nosotros utilizar el horario táttvico que nos da la naturaleza. Sí, cualquiera que quiera puede utilizar el horario que nos da el maestro Viracocha, el maestro Arnoldo Krungeller, pero en la gnosis preferimos utilizar el horario que nos da la naturaleza, porque es muy obvio que nuestra madre naturaleza siempre nos indica lo mejor para nosotros. La madre naturaleza es realmente así, el término madre naturaleza está muy bien dado, en realidad no sería simbólico o alegórico, no, es real. La naturaleza tiene vida y es nuestra madrecita, la madre de todos los seres humanos, y siempre trata de tenernos cerca lo más fácil para ayudarnos. Así, si uno está enfermo del hígado, las hojas, frutos, raíces que tengan forma de hígado servirán para curarlo. Si uno tiene enfermo el corazón, los frutos, las hojas, las raíces que tengan forma de corazón servirán para curarnos el corazón. Y así sucesivamente, así es de sabia la naturaleza. Por lo tanto, el horario táctico que nos da la naturaleza es siempre el mejor, por lo cual pues es muy fácil llegar a la conclusión que Apas Tattva, o sea, el Apas del agua, es cuando esté frío, húmedo, lluvioso, encapotado el cielo de densos nubarrones. ¿Por qué está ese medio de la naturaleza, ese aspecto de la naturaleza manifestándose? Lluvia, nubarrones, humedad, bastante lluvia. Pues es porque Apas Tattva está vibrando y hace que se produzca el agua. Por lo tanto, la vibración que impera en ese momento es Apas Tattva. Así de sencillo es. Que en algunas regiones Apas Tattva esté durante semanas, pues así es. Esa es la naturaleza de esa región. Eso es obvio. Entonces esa vibración estará imperando durante días o horas o el tiempo que sea. Si hay huracanes y brisa, vientos por todos lados, bueno, pues es porque está Vayu Tattva vibrando en todo su esplendor. El día de hoy, aquí en la ciudad de San Luis Potosí, México, estuvo haciendo mucho viento. Por lo tanto, la vibración imperante fue Vayu Tattva. Todo el día estuvo haciendo viento. Entonces fue Vayu Tattva. En lugares donde hace mucho sol, o está haciendo sol, o en el día hace mucho sol, en algunos momentos hace mucho sol, obviamente está muy caliente, está Tejas Tattva vibrando. Cuando está el tiempo seco, bochornoso, estará Akash, el Tattva Akash. Y cuando son horas plenas, templadas, con luz, llenas de alegría, pues obviamente estará el Tattva Prithvi vibrando en todo su esplendor. Así que ahí tenemos ese horario que nos da la naturaleza en forma tádvica y esas vibraciones que nosotros podemos
utilizar en nuestra vida cotidiana. Fíjense cuántas influencias tenemos que desconocemos y que valdría la pena conocer, porque así nos podría ir mejor en nuestros negocios y en nuestras actividades. Así que pues ahí está eso de los tattvas. Y aparte de los tattvas, de estas vibraciones que hay, también tenemos los elementales. Los elementales viven en los elementos y estos elementales pueden tener influencia sobre los tattvas, y al tener influencia sobre los tattvas tienen influencia sobre los elementos de la naturaleza. Los elementales son las criaturas inocentes que viven en los ríos, en los mares, en las montañas, en nuestras paredes de nuestras casas, en nuestros techos, en nuestros pisos, en el aire que respiramos, en el agua que tomamos, en los alimentos que nos comemos para sostener nuestro cuerpo, en el fuego con que cocinamos nuestros alimentos, en todo lo que es, ha sido y será. No es algo muerto, no es algo frío, mecánico, sino que es algo consciente. Toda la naturaleza está llena de elementales, nosotros hemos perdido la capacidad para verlos. Todavía antes del siglo XVIII era posible ver estas criaturas inocentes de la naturaleza. Entonces convivía esta maravillosa alma del mundo con el ser humano. Pero a partir del siglo XVIII nos hicimos muy escépticos, muy materialistas, y entonces perdimos la capacidad de ver esa maravilla de la naturaleza. Y entonces ya no fueron más los cuentos de hadas, de duendes, porque estos existen. Al hablar de elementales estamos hablando de los cuentos de hadas. Sí, amigos, venimos a hablarles de cuentos de hadas, de duendes, de sirenas, de silfos, de sílfides, de ondinas, de nereidas, de elfos y de silvestres, como les llamara el maestro Felipe Teofastro Bombastro de Aureola Paracelso. Él habló bastante acerca de estos elementales. San Agustín les mencionó los Dusi, los indios arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, les llamó los ánimos. También a los elementales de los bosques, el maestro Paracelso les llamó silvestres o faunos. Así que esto es algo que pertenece a todo el mundo. En realidad, estas criaturas inocentes existen. El que no las podemos ver, pues es otra cosa. Estamos degenerados, nuestros sentidos se han atrofiado. Teníamos 12 sentidos, ahorita nada más tenemos 5. Y esos 5 están totalmente degenerados. No les extraña, amigos, que no podamos percibir el alma de la naturaleza. Es algo bellísimo. Realmente uno queda anonadado cuando ve una planta. Si uno reflexiona en cómo crece una planta, en cómo cae la semilla a la tierra, y cómo brota su tallito, y cómo crece, y cómo se alimentan las células vegetales, nos vamos a dar cuenta que existe allí principios inteligentes, que existe vida ahí. Las abuelitas lo sabían, nada más que nosotros somos modernos y ya no queremos saber nada de eso. Pero ahí vemos a las abuelitas hablándole a las plantas. ¿Qué te pasa, plantita? Ánimo, adelante, a ver qué tienes. Y las regaban con mucho cariño, pues porque las plantas tienen vida. Hay algunos estudios científicos que han llegado a determinar que las plantas sienten, y entonces los científicos con bombo y platillo dicen: hemos descubierto que las plantas sienten. Eso se sabía desde hace miles de años en la India, en Egipto, entre los aztecas, entre los mayas, entre los zapotecas y entre los indios arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, entre los lamas del Tíbet y en todos los lugares del mundo. Eso no es novedad, eso ya se sabía.
se tenía en contacto con estas criaturas elementales de la naturaleza. Y es posible que nosotros volvamos a tener, es urgente que nosotros nos pongamos en contacto con esta alma de la naturaleza. ¿Por qué es urgente? Bueno, vamos a platicar. En la Tierra existen los gnomos y pigmeos. Estos gnomos y pigmeos, bueno, pues hay muchas tradiciones y hay mucha simbología, pero en realidad de que existen, pues existen. Estos gnomos y pigmeos hay de tres tipos. Los atómicos, cuando uno parte una roca a la mitad, podría observar, si tuviera desarrollada la clarividencia, miles de gnomos atómicos en esa roca, viviendo en esa roca. Por eso les decimos que las paredes de nuestras casas están llenas de gnomos y pigmeos. Es más, nuestro cuerpo está lleno, nuestros músculos y nuestros huesos están llenos de gnomos y pigmeos. ¿No los podemos ver? Pues claro que no, porque estamos degenerados, hemos degenerado nuestros sentidos, pero existen ellos, aunque uno no los vea. Hay otro tipo de gnomos que miden de 10 a 15 centímetros. Este segundo tipo de gnomos suele tratar de avisar de peligros. Las carreteras, por ejemplo, llegan a aparecer transformados en animalitos, en conejos, en lo que sea, con el fin de avisarle al animal intelectual equivocadamente llamado hombre de peligros que hay, que nos pongamos alerta, que nos pongamos muy buzos, porque hay algún peligro. Suelen utilizar la vestimenta de los seres humanos, les encanta vestirse como los seres humanos. Y así están este segundo tipo de gnomos y pigmeos. El tercer tipo de elemental son los alquimistas, ya es el más elevado nivel de gnomos y pigmeos. Son los que producen los minerales y los metales de la tierra. Si uno de veras que si estudia cristalografía, por ejemplo, el estudio de los cristales que hay en el mundo, que produce la naturaleza, queda asombrado de cómo se forman figuras geométricas en los cristales que nos da la naturaleza. Ahí está la calcedonia, que tiene una forma arriñonada. Es hermosísimo cómo cristaliza este cristal. O el cuarzo, no se diga, que cristaliza en forma hexagonal. Es asombroso ver cómo forman figuras geométricas extraordinarias. Es increíble todo esto que nos da la naturaleza. El oro, la plata, los diamantes, todas las características que tiene un diamante. Es increíble observar cómo la naturaleza produce estas maravillas de la creación. Y claro que aquí intervienen los gnomos y los pigmeos de la tierra trabajando intensamente en esa fabricación de los metales, minerales que hay en la naturaleza. Así que estos son los gnomos y pigmeos de la tierra. Hay tres tipos y ahí están en la naturaleza, aunque uno no los vea y nunca los llegue a ver, ellos seguirán existiendo, porque de otra forma uno no se explica cómo se producen estos metales tan exactamente, tan matemáticamente. Si hay una matemática, tienen que existir matemáticos y esos matemáticos son estos elementales de la naturaleza, criaturas inocentes. También existen en las plantas. Cada planta es el cuerpo físico de un elemental. Hay plantas que tienen gnomos y pigmeos. Hay plantas que tienen de cuerpo físico ondinas y nereidas. Ondinas y nereidas son los elementales de las aguas. Eso que llamaban sirenas, no es otro, claro, tiene simbolismos muy interesantes también en la mitología. Está la sirena como símbolo, como esas que cantaran en los mares a los navegantes y que con sus cantos los llevaran a los riscos y se murieran. Pues eso simboliza la tentación. Es el mismo canto de Pamina cuando se lamenta de que el príncipe Tamino en la flauta mágica no le haga caso, y entonces
hace un canto hermosísimo para tratar de atraerlo, pero afortunadamente el príncipe Tamino logra sostenerse a esa tentación. Sí que está la sirena como símbolo, pero definitivamente la sirena es también la representación de las ondinas y nereidas de las aguas, de los elementales que habitan en las nubes, que habitan en los ríos, que habitan en los mares y que también tienen cuerpos físicos en plantas. Sí, hay elementales que viven, que sus casas las tienen en plantas. Las plantas de Cáncer, las plantas de Piscis, las plantas de, de los signos de agua son plantas que tienen ondinas y nereidas dentro de ellas. Las plantas de Piscis tienen forma de pies en sus hojas o en sus raíces o en sus frutos, sirven para curar ello y tienen ondinas y nereidas de las aguas dentro de esas plantas. Las plantas que tienen forma de glándula timo, pues sirven para curar la glándula timo y son plantas de signo Cáncer y tienen ondinas y nereidas dentro de ellas. Las plantas de Escorpio, Escorpio rige los órganos creadores, pues las plantas que tienen forma de órganos creadores sirven para sanar los órganos creadores, sean femeninos o masculinos, y tienen ondinas y nereidas dentro de esas plantas. Las almas de esas plantas son ondinas y nereidas de las aguas. Así es, la naturaleza es muy sencilla, la naturaleza no es nada complicada, porque no es complicada nuestra madre naturaleza, y ella, como toda madre, trata de protegernos, de curarnos, de ayudarnos. Nosotros somos los hijos ingratos que nos separamos de ella, y todo hijo ingrato siempre cae en el error. Los elementales del elemento aire se llaman los silfos y las sílfides, y como las ondinas y nereidas tienen forma de seres humanos bellísimos, utilizan túnicas rosadas, túnicas azules, de inigualable belleza, y habitan en el elemento aire. Los silfos y sílfides actúan sobre el Tadvabayú, y el Tadvabayú hace que aparezca el viento. Así son los silfos y sílfides del aire. Estos también habitan en plantas, y las plantas de signo aire tienen silfos y sílfides en su interior. ¿Cuáles serían las plantas de signo aire? Pues las plantas de Libra, que tengan forma de riñones, porque Libra rige los riñones, y las plantas que tengan frutos, que tengan hojas o que tengan raíces en forma de riñones, pues sirve para curar eso. Así de fácil es la naturaleza, no es complicada, y tienen silfos y sílfides dentro. Las plantas de Acuario, que rigen las pantorrillas, también tienen silfos y sílfides del aire en su interior, y las de Géminis, que rigen los bronquios y los brazos, pues también tienen silfos y sílfides en su interior. Y las plantas de fuego también tienen criaturas elementales, que serían las salamandras. Las salamandras viven en el fuego, tienen forma como de chapulines secos, pero más grandes, y habitan en todo fuego, en toda hoguera que hagamos, en cualquier vela que encendamos, ahí van a estar las salamandras intensamente trabajando. Y también existen en las plantas de Aries, que rige la cabeza, de Sagitario, que rige los glúteos y las arterias femorales, las de Leo, que tienen forma de corazón, porque rige el corazón. Todas estas tendrán salamandras del fuego. Y los gnomos y pigmeos también tienen sus cuerpos físicos en plantas, que serían las de Tauro, que rige la laringe creadora, la garganta, las de Capricornio, que rige las rodillas, y las de, ¿qué nos falta? Tauro, Virgo, que rige el vientre, y los islotes de Langerhans, donde se produce la insulina. Ese es
Esas son gnomos y pigmeos los que habitan en estas plantas. Así que estos son los elementales de la naturaleza, están tan cerca de nosotros, pero nosotros nos encontramos tan lejos de ellos por la degeneración de nuestros sentidos. Pero ahí están, en contacto con todo lo que hacemos, con toda la creación. Ahí están estos elementos. Existe un quinto elemento que es el éter, y en ellos, en este éter, viven las puntas y los bárbelos del éter. Están en este quinto elemento que es el éter. Cuando uno observa el azul del cielo, en el azul de las montañas, a lo lejos, ese es el elemento éter manifestándose. Ahí está, ese es el elemento éter. Bueno, pues cada elemento tiene su orientación, tienen sus templos, los gnomos y pigmeos, donde aprenden, donde estudian, y el templo de los gnomos y pigmeos está hacia el norte. El elemento tierra, los gnomos y pigmeos tienen sus templos hacia el norte. Cuando uno quiere hacer algún trabajo con gnomos y pigmeos, tiene que dirigirse hacia el norte, porque hacia allá está su templo. No importa en qué punto cardinal vivan, en qué parte de la tierra vivan, siempre el templo de los gnomos estará hacia el norte. Así vivamos en Colombia, o en Argentina, o en México, o en República Dominicana, o en Perú, o en España, siempre el templo de los gnomos estará hacia el norte. El templo de las ondinas y nereidas estará hacia el occidente, el del agua, el del aire hacia el oriente, el del fuego hacia el sur, y el del éter, como es el origen de todo, pues hacia cualquier lado. Si uno quiere trabajar con las ondinas y nereidas, se dirigirá hacia el occidente. Si quiere trabajar con los silfos y sílfides, hacia el oriente, hacia donde sale el sol. Y si quiere trabajar con las salamandras del fuego, hacia el sur. Ese será lo más adecuado. En las culturas antiguas se reverenció a los maestros que rigen a estos elementales. En la India milenaria, por ejemplo, los gnomos y pigmeos estaban supeditados bajo el mandato y orden de los maestros Kitichi o el maestro Gob. Estos maestros son los mismos ángeles del cristianismo. Aquí en la India se llamaron devas, así se les llamó, devas. En el cristianismo pues se les llamó ángeles. Así que si uno dice que los gnomos y pigmeos están gobernados por el ángel Kitichi, no cometería ningún error. O el ángel Gob, si hablamos al estilo hindú, pues diríamos el Deva Kitichi o el Deva Gob. Y si hablamos al estilo cristiano, pues entonces diríamos el ángel Kitichi o el ángel Gob. Y si hablamos al estilo maya, pues diríamos el dios Kitichi o el dios Gob. En ningún caso cometeríamos ningún error. En todo caso, son maestros de la gran fraternidad blanca, iniciados, seres que no tienen defectos psicológicos y que gobiernan a los elementales de la tierra. Ellos no cumplen caprichos, nunca jamás cumplirán nuestra voluntad egoísta, ni harán lo que se nos dé la gana, siempre estarán de acuerdo a la ley. Jamás se podrá violar la ley. Pero a quien pide se le da, y al que toca se le abre, y cuando las peticiones son justas, entonces estos maestros pueden ayudarnos en alguna actividad de nuestra vida, porque los gnomos y pigmeos están supeditados a Kitichi o a Gob, y si uno le pide al maestro Kitichi o Gob que ordene a los elementales de la tierra, si se considera justa la petición, si es justa la petición, entonces se podrá materializar aquella petición. En el agua, las ondinas y nereidas, de acuerdo con la cultura hindú, el dios Varuna o Nixa lo gobiernan. Y en realidad estos maestros existen, no crean que pertenecen al pasado, no, ellos tienen más realidad que cualquiera de nosotros, son seres iluminados, seres de luz, ángeles, esos son, y existen, han existido y existirán. Así que pues
Debemos de retomar ese culto a estos seres divinos y pedir su ayuda. En el aire está el maestro Parvati y el maestro Paralda. En el fuego, el maestro Agni, y en el éter, el maestro Indra. Estos son los maestros, de acuerdo a la cultura hindú, existen estos maestros. Y en la cultura azteca aparece en la tierra la maestra Coatlicue. Bajo su potestad existen trillonadas de gnomos y pigmeos. No se diga el elemento agua con el dios Tlaloc o el ángel Tlaloc. Este maestro tiene bajo su potestad trillonadas de elementales del agua. En el aire está Ejecatl y en el fuego está el maestro Huehueteotl. Así que pueden ser invocados estos maestros. ¿Cómo? Pues como nos salga del corazón. Padre mío, Dios mío, Señor mío, tú que eres mi real ser, te ruego y suplico con mi alma y mi corazón, me invoques al Maestro Tlaloc, Tlaloc, Tlaloc. Te llamamos, te invocamos para suplicarte ayuda, permiso para ordenar y mandar a las ondinas y nereidas de las aguas. Ondinas y nereidas, traed agua a estos lugares donde no ha llovido. Así podemos pedir. Antes se pedía agua. Todavía hace unas cuantas décadas la gente salía en peregrinaciones a pedir agua. Ahora ya no. Ahora estamos muy modernos y pues claro, nos falta agua por todos lados o hay inundaciones. Todo está mal, pero la culpa es de nosotros. Así es. Así que hay que retomar todas estas enseñanzas antiguas. Cada elemental tiene su mantra que puede ser utilizado cuando se hace ese tipo de prácticas o invocaciones. Los elementales de la tierra, los gnomos y pigmeos, trabajan con el mantra I, A, O. Este mantra sirve para muchas cosas, pero en el caso cuando se trabaja con los gnomos y pigmeos, se pronuncia corto y separado, de esta forma. I, A, O. Generalmente estos mantras se realizan 3 veces cuando se hace este tipo de prácticas. Del agua es el mantra M y se pronuncia como el mugido de un toro pero sin el decoso de voz, de esta forma. Los silfos y sílfides del aire trabajan con el mantra H, que es como un suspiro. Así. Los elementales del fuego trabajan con un mantra que todos conocemos, pero que no sabemos qué es un mantra. La palabra que se le puso al mártir del Calvario, al Maestro Jesús en la cruz, es realmente un mantra. Que hayan traducido como Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, pues es otra cosa, pero es un mantra antiquísimo y se pronuncia así. Como que lo silabiamos, lo dividimos en sílabas. Y el éter, el mantra Aum, se escribe Aum, pero se pronuncia Aom. Este mantra es muy clásico en la cultura hindú. De hecho, a la divinidad se la asocia con este mantra. Se pronuncia Aom, pero se escribe Aum. Se pronuncia así. Es el mantra para las puntas y los barbelos del éter. Fíjense que además de todo lo que hemos platicado, estos elementales rigen el cuerpo, las puntas y barbelos rigen del entrecejo a la coronilla. Cualquier enfermedad que tengamos en esta zona, nos pueden ayudar las puntas y barbelos del éter a curarla. Así de fácil es, así de sencillo. Claro, uno tiene que trabajar en la causa de la enfermedad, porque si no, pues nunca va a acabar. Así que es importante que uno trabaje en la muerte del yo, porque siempre el ego es el origen de las enfermedades. Del corazón al entrecejo están los silfos y sílfides del aire. Del ano al corazón
están las salamandras del fuego gobernando. De las rodillas al ano están las ondinas y nereidas de las aguas. Y de los pies a las rodillas, los gnomos y pigmeos de la tierra. Así que pues podemos trabajar con estos elementales para pedir curación de alguna parte que estemos enfermos. Por ejemplo, si estamos enfermos del corazón, entonces trabajaremos con los silfos y sílfides del aire. Nos colocaremos al punto cardinal, ¿cuál? Lo acabamos de decir. ¿Cuál del punto cardinal? Hacia el oriente, hacia donde sale el sol. Bueno, nos colocamos hacia donde sale el sol. Luego, pues vamos a invocar al maestro que rige a los silfos y sílfides. ¿Cuál es este maestro? Pues Parvati o el maestro Ejecatl. Bueno, Padre mío, invocadme al maestro Ejecatl. Lo llamamos con el corazón, con el alma. Y luego le pedimos al maestro Ejecatl que ordene a los silfos y sílfides, que ordene trabajar intensamente los silfos y sílfides, curando, sanando nuestro corazón. Y luego vamos a hacer el mantra H, que es el correspondiente a los silfos y sílfides, 3 veces, que es como un suspiro, 3 veces. Hay que hacerlo todos los días, y claro, pues hay que trabajar en este caso del corazón, pues con las emociones negativas, con la ira, con los corajes, con la muina, con las ansiedades, con las angustias, pues si no, nunca nos vamos a curar del corazón. Así es este trabajo que tenemos que hacer. Así que esto es lo que rigen cada uno de estos elementales en el cuerpo. Ahí están en nuestro organismo estas criaturas elementales de la naturaleza. Y así surge, estimados amigos, una ciencia maravillosa tan antigua como el mundo, que se llama elementoterapia y que vamos a estudiar profundamente en la primera cámara. Estamos en antecámara, que es la cámara de introducción a nuestros estudios gnósticos. En primera cámara vamos a ver unas 10 conferencias de elementoterapia, que es el arte regio de la naturaleza. Es el mejor sistema para curar nuestras enfermedades. Cualquier té que ustedes se hagan, no es el cadáver el que cura, es el elemental que existe en esa planta. La vida no se puede animar con la muerte. La vida no se puede animar con despojos, con cadáveres. La vida se anima con la vida. Esa es la realidad. Así que necesitamos ver en las plantas la vida, las criaturas elementales. Si uno llega al árbol y lo lastima, le corta las ramas así en forma brusca y sin sentido, pues claro que el árbol reaccionará. El elemental del árbol va a reaccionar de tal forma como la lastimamos. Y entonces pues no va a haber ninguna curación. Pues no. Es como si lastimáramos a alguien y luego le pidamos que nos cura. Pues para nada. Así que uno tiene que aprender a bendecir las plantas, a quererlas, a amarlas, a regarlas con mucho cariño, a tratarlas como personas, así, porque son criaturas inocentes las que habitan en esas plantas, en esos árboles. Necesitamos regresar al seno de la naturaleza. Necesitamos tener más atención con las plantas que viven en nuestra casa, en los parques. Hay que tener más cariño por todo eso. Y cuando vayamos al mercado o vayamos al campo por plantas, hay que saber que tienen vida. Hay que tratarlas con mucho cariño, amor, porque quien nos cura no es el cadáver, es el elemental. El elemental de la manzanilla, por ejemplo, bueno, pues nos puede curar de muchas cosas, pero cuando nos hagamos el té, necesitamos saber que no es el cadáver el que nos va a curar, sino el elemental que habita en la planta. Aunque esté seco, siguen los elementales ahí viviendo. Entonces, es importante que uno comprenda esta realidad.
Cada elemental tiene una ciencia que aprender. Por ejemplo, el elemental de la canela, que es muy fácil conseguir canela en todo el mundo. Los elementales que habitan en la canela nos ayudan a restaurar las fuerzas, trabajan con la cordialidad, con la alegría, con la actividad y con el optimismo. Todo esto hacen los elementales que hay en la canela. Es maravilloso lo que hay en la canela. Entonces, cada vez que nos hagamos un té de canela, hay que bendecir la planta con mucho cariño, con dedicación, pedirle a nuestro ser que le ordene a esos elementales trabajen, llevando armonía a nuestro hogar, restaurando nuestras fuerzas. Eso se puede suplicar y pedir a los elementales de la canela. Y claro, en primera cámara veremos toda esta ciencia a fondo de cómo operar a los elementales de la naturaleza. Así es, los elementales de la sábila son extraordinarios, tienen poder sobre todas las cosas. La sábila, esta también hay en todas las partes del mundo, hay de muchas clases y cualquiera sirve. Trae la energía del sol, la energía crística del sol, la energía espiritual del sol, la trae al hogar para llenarla de suerte, para llenarla de protección y de fuerza. Hay una oración muy antigua que nos sirve para pedirle al elemental de la sábila que irradie luz en nuestro hogar. Y es esta que está aquí. Yo creo en el Hijo, el Crestos cósmico. Aquí en este caso hay que saber que el Maestro Jesús representó al Crestos cósmico, que el Crestos cósmico es una fuerza universal, una fuerza cósmica. Entonces por eso se dice, yo creo en el Hijo, el Crestos cósmico, que estuvo representado en México como Quetzalcóatl, que estuvo representado en la India como Vishnu. Bueno, pues es el que estuvo representado por el Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret. Por eso aquí se dice, yo creo en el Hijo, el Crestos cósmico, la poderosa mediación astral que enlaza nuestra personalidad física, o sea, que tiene la capacidad de enlazar lo humano con lo divino. Por eso dice, la poderosa mediación astral que enlaza nuestra personalidad física con la inmanencia suprema del Padre Solar. Eso es lo que dice esta oración maravillosa. Así que pues ahí tienen, si tienen una sábila, todos los días háganle esta práctica. Y en las clases de elementoterapia que estarán en primera cámara, vamos a ver a fondo esta ciencia maravillosa. La hierbabuena de menta, que también es una planta que en todas las partes del mundo podemos conseguir, está relacionada con los registros akáshicos de la naturaleza. Así que este elemental nos puede ayudar a recordar nuestras pasadas existencias. El mantra de esta planta es el mantra Raom Gaom. Bueno, pues cada vez que nos hagamos un té de hierbabuena de menta, además de lo que nos puede servir para el estómago y todas esas cosas que ya sabemos, bueno, esotéricamente debemos de saber que este elemental nos ayuda a recordar nuestras existencias anteriores. Y claro que sería bueno que antes de dormir hagamos un ejercicio retrospectivo y nos ayudemos con este mantra para recordarnos todo lo que hemos hecho en la vida y así algún día llegar hasta el nacimiento y brincar a otra existencia. Eso es la belleza del alma de la naturaleza. Tiene poderes sobre toda la creación y sobre todas las actividades humanas. El elemental del naranjo está relacionado con la simiente de los animales y la humana, y también los movimientos económicos y monetarios. Cuando uno roba, cuando uno estafa, cuando uno miente, claro que atrae karma económico. Y entonces los elementales del naranjo tienen que trabajar aplicando ese karma en nosotros. Hay una solución, trabajar con los elementales del granado. Los elementales del granado representan el amor. Cuando uno aprende a amar a sus semejantes, cancela sus deudas y así puede pagar
esos karmas que ha generado y que hacen que nos vaya mal económicamente. Claro, hay que trabajar de acuerdo al daño que hicimos. Algunos, pues con unos meses que trabajemos o unos años, ya habremos pagado lo principal, pero algunos tendremos que trabajar mucho más. Pero si no trabajamos, pues nunca vamos a componernos. Entonces es importante trabajar con la magia elemental del granado, es decir, amar a la humanidad, a ayudar a nuestros semejantes, a auxiliarlos en todo lo que necesiten. Así trabajaremos con la magia elemental del granado. El elemental del granado representa la amistad, los acuerdos amistosos y el hogar. Todo esto está en nuestra vida. De hecho, el famoso ángel guardián, que se ha hablado en tradiciones de todo el mundo, está relacionado con el granado. Los devas elementales que gobiernan los elementales de los granados están relacionados con el ángel protector, el dios Penate, que hablaban los griegos, que gobiernan cada casa, está relacionado con los elementales o devas que gobiernan los elementales del granado. Bueno, pues todo esto los invitamos a adentrarnos en esta sabiduría. Estudien toda la antecámara porque necesitamos estudiarla muy bien. Las 40 lecciones de antecámara hay que sabérnoslas todas completitas para adentrarnos en esta ciencia maravillosa de la elementoterapia. Así que los invitamos a comprender y adentrarse en lo que es la belleza del alma, de la naturaleza, a regresar al seno de nuestra madre, a rendirle culto a nuestra madre natura y así pues dejar de enfermarnos tanto y dejar de sufrir tanto. Bien amigos, pues hasta aquí nuestra clase. Les vamos a recomendar la bibliografía de Mirando al Misterio. Eso es un libro que pueden encontrar en nuestra página web, en audio, en PDF, en Word, para que lo impriman o para que lo escuchen, que habla abundantemente de los elementales. Y sobre los tattvas de la naturaleza está el libro de Introducción a la Gnosis. Así es, mis estimados amigos. Bueno, pues hasta aquí nuestra clase. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, pues con gusto vamos a contestar. Antes de acabar la conferencia, nos decía Roberto, antes de empezarla, perdón, nos decía buenas noches desde Nicaragua. Alicia Santiago nos dice muchísimas gracias por compartir esta enseñanza. Tengo una pregunta para una persona con una enfermedad mental. ¿Qué planta se le puede dar? Bueno, estimada Alicia, en realidad para curar una enfermedad mental se necesita trabajar en una forma integral, no nada más una plantita y ya. No, sí, trabajan muy fuertemente los elementales, sobre todo. No es la planta, Alicia, sino el elemental, pero aparte del elemental hay que hacer mucho trabajo. Necesita la persona alejarse de todo abuso mental, de toda emoción negativa. La música moderna le hace daño. La televisión, obviamente con tanto programa violento, le hace daño. El internet con tanta información desubicada le hace daño, como la pornografía. Le hace daño cualquier emoción negativa de ira. Entonces tiene que aprender a controlar todo eso. Si no, el cuerpo mental seguirá dañándose y nunca habrá una curación. Necesita sí utilizar la tecnología viendo películas educativas, escuchando música clásica que le ayude, estando en contacto con la naturaleza, llevando una alimentación sana, una alimentación equilibrada, no malpasarse, dormir sus 8 horas indicadas, descansar muy bien, no abusar de la mente ni de su sexualidad, porque la mente y el sexo están conectadas. Todo eso se tiene que hacer. Si no se hace una de estas cosas, pues no, la curación no va a servir. Y claro, los elementales de la higuerilla pueden ayudarle. En este caso, el aceite de higuerilla, pidiéndole al elemental y untándoselo todos los días, durante muchos meses, pero pidiéndole al elemental.
es el mismo aceite de resino o aceite de higuerilla, untándoselo en la cabeza para ayudarle. Sahumerios de maíz tostado también le ayudarán mucho. Bueno, no somos un centro médico, tiene que ir con el médico y tiene que atender todas las indicaciones médicas. Estamos hablando de la parte esotérica, gnóstica, lo que tiene que hacer, pero claro, tiene que seguir atendiéndose médicamente. No hay que olvidar el aspecto tridimensional. Así es. María del Rosario, gracias por la conferencia, saludos. Felipe, hola, muy buenas noches. ¿Cuál es la mejor técnica para comprender más a fondo un ego? Gracias. Pues también, estimado Felipe, es un trabajo integral. Necesitamos trabajar con la autoobservación psicológica. Si no hay autoobservación, pues no hay descubrimiento de defectos. Y si no hay descubrimiento de defectos, no los podemos eliminar. Así que se necesita agudizar el sentido de la autoobservación psicológica en la convivencia que tenemos cada día. Y luego, defecto descubierto, hay que someterlo a meditación. Esa es la mejor técnica para comprenderlos. La meditación. La meditación que llamamos aquí en la Gnosis Blue Time o la terapéutica del reposo. Es una conferencia que vamos a dar de ello. Esa es la mejor técnica. Necesitamos desmenuzar el ego, comprender cuáles son sus raíces, sus consecuencias, sus relaciones, cómo actúa en los 5 cilindros de la máquina humana. Es toda una conferencia, estimado Felipe. Y necesitamos de la autoobservación psicológica. Y necesitamos nosotros de la transformación de las impresiones para no alimentarlos más. Es otra clase. Así que, Felipe, inscríbete a los cursos que aquí entregamos. Sigue viendo estas videoconferencias. Aquí está el enlace para que te inscribas y recibas toda la didáctica para la muerte del yo. Es toda la antecámara, de hecho. Carlos Rey Lupita Inclán, muchas gracias por esta interesante conferencia. Buenas noches. Sara, muchísimas gracias. Hermosa conferencia, me siento bendecida al tener las enseñanzas gnósticas. Mi vida ha cambiado desde que las estoy conociendo. Qué bueno, estimada Sara, que así lo sientas. Se ven muy sinceras tus palabras y nos alegra mucho que así sea. La gnosis va al corazón y vemos que ha llegado en ti al lugar correcto. Así que adelante, con mucha firmeza, con mucho entusiasmo, adelante. Ise Tulancingo, no hay dudas, muchísimas gracias a todo el equipo, buenas noches a todos. Manuel Torres, muchas gracias. Nuestro maestro Samael aún está con nosotros. María del Carmen, muchas gracias por la conferencia, muy bonita e interesante. Sara, he escuchado que la víbora de cascabel es buena para el cáncer. Sí, el elemental que habita en la víbora de cascabel, no en sí la víbora, sino el elemental que hay ahí en la víbora. Sí, sí es muy buena para el cáncer, pero también hay que saber que el cáncer tiene su raíz en el abuso sexual. Entonces tiene que indispensablemente acabar ese abuso para que se pueda uno curar del cáncer. Hay que acabar con la raíz. Felipe, hola, buenas noches. ¿Es cierto que se puede llegar a rejuvenecer? Pues sí, pero tendríamos que eliminar los miles y miles de causantes del envejecimiento. Ya lo dijo Buda. El maestro Buda se puso a meditar para descubrir por qué moríamos, por qué envejecíamos, por qué enfermábamos, y lo descubrió afortunadamente. La causa del envejecimiento es los egos. Cada vez que uno se enoja, Felipe, cuando uno hace un coraje, bueno, pues, ¿cómo se tensa uno? Las glándulas, ¿cómo funcionan? Las hormonas que circulan por nuestra sangre en el momento en que uno se enoja. El corazón, ¿cómo actúa? El sistema nervioso, pues es un veneno para el organismo, la ira. Así que mientras uno no elimine la ira, pues va a envejecer. Mientras uno no elimine la lujuria, va a envejecer. Mientras uno no elimine el orgullo, pues va a envejecer. Bernardo Lara, muchas gracias, buenas noches a todos. María Canábal, muchas gracias por la enseñanza gnóstica.